Bienvenidos a otra entrega más de Entre Hermanos. Para nosotros un enorme privilegio que ante todo le agradecemos a Dios, el Todopoderoso, que nos da la oportunidad de estar aquí junto a todos ustedes. Estamos como de costumbre el elenco de Entre Hermanos con Alberto Marte, Carlos Guzmán y este servidor Ernesto Jiménez, dispuestos a edificar desde lo profundo de nuestro corazón y con la ayuda del Altísimo. Amén. Carlitos, Alberto, cuéntenme, hermanos. Un placer. Bueno, nada, aquí en una entrega más, en este día, un tema muy interesante que Carlitos pues nos tiene preparado para ver de qué se trata. Bien, muchísimas gracias, primero que nada, a todos los que nos están escuchando, a Yahvé por mantenernos aquí entre hermanos, a Ernesto Jiménez por darme la oportunidad de estar en este panel, a Alberto Marte, a todos. Hoy tenemos un tema muy bueno que queremos hablar, que es la doble vida del cristiano. Ay, mi madre. Las consecuencias y las soluciones, porque no solamente las consecuencias, también buscar soluciones de la doble del cristiano. ¿Sabes? Yo no había pensado en las soluciones. Sí, porque Yo sé. Dios hace todas las cosas nuevas y Dios busca siempre la solución. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Pero tengo varias cositas que decirle a esa persona que vive en una doble vida, que en verdad es algo muy, muy, muy difícil, pero Dios lo puede ayudar. Así es, hermano. Antes de que continúes, les invitamos, como de costumbre, a que se suscriban, le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones y difundan este contenido a sus hermanos, sus familiares, sus amigos. Envíenle nuestros videos porque intentamos llevarles un contenido edificante, de calidad y de buenos valores para toda la familia. Y es una manera de ustedes apoyar a los creadores de contenido que intentamos llevar principios que tanta falta hacen en este mundo contemporáneo. Así que continuamos con el tema de la doble vida, Carlitos. Yo creo que no vamos a meter en problemas con este tema. No. Es complicado. No. Mira, lo primero es que hay una lectura de Santiago 4:4 que dice: el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar en doble vida. Tú no puedes estar... Dice, hay otra lectura también que dice que Dios vomita lo tibio. O eres caliente o eres tibio. Pero... ¿cómo te digo? O sea, ¿eres caliente o frío? O sea, exacto. Pero ¿eres caliente o frío? No. Tibio no puede ser porque Dios lo vomita. Y no solamente eso. Hay muchísimas vertientes, que yo tengo un apunte aquí de tantas cosas que la persona tiene que solucionar. Por ejemplo, hay personas que cumplen, que van a la Eucaristía, que van a una comunidad y cumplen, ¿verdad? Pero no aman. Entonces, de nada te vale cumplimiento, cumplo por algo para cumplirlo, vivo en un esfuerzo y vivo una doble vida. Eso sería como caer en el mismo fariseísmo que cuestionaba San Pablo. Exacto. Y el mismo Cristo. Cristo empezó, pero Pablo hablaba mucho del tema del legalismo. O sea, de aferrarse tanto a la ley que olvidemos que el verdadero evangelio es el amor. Y el amor al prójimo. Porque Pablo, en un principio, él era un fariseo. O sea, Pablo era un hombre educado en la ley. Romano. Y él hablaba desde su experiencia. O sea, Pablo era una gente que... Sí, ya él estaba en la disposición de ir a matar cristianos cuando se encontró con Jesucristo. Y perseguidor de los cristianos. Full perseguidor. O sea, Pablo era un tipo... Él tuvo que ver en la muerte de Esteban, ¿no? Él estuvo presente. Él estuvo presente. Fue testigo de esta muerte. Pero Pablo era un tipo que era, según se cuenta, rígido. O sea, era un tipo que lo que él decía, eso era lo que se hacía. Y en esta visión de que el cristianismo estaba mal, pues también él lo que hacía era que iba a defender su fe, lo que él creía. Era un tipo educado en la ley, un judío por la raya. Y bueno, Pablo al final se convirtió. No era que él tenía una doble vida ni nada por el estilo, pero él tenía una forma de ver, porque había sido criado así. Había sido educado de esa forma. Pero para no irnos tan lejos, tú estabas conectando eso con el tema de hoy, ¿no? El tema de Cristiano de la Secreta. ¿Dónde hace esquina? Como dicen bueno, en el mundo de la farándula. Lo primero es que una persona que viva una doble vida se le fracciona la conciencia moral. La conciencia moral es lo que discierne lo que es lo bueno y lo malo. Una persona que está en el pecado totalmente
vive una muerte ontológica grandísima. Entonces, por eso es que la doble vida es difícil. Y no solamente difícil, sino que Dios, en el juicio particular, eso se va a ver. Eso es algo serio, hermano. Si tú estás teniendo una doble vida, tienes que solucionarlo. Lo primero que yo entiendo es que reconozca que tú estás teniendo una doble vida. Lo primero es reconocer que tú tienes una doble vida. Pero para reconocerlo deben haber señales o indicadores que uno pueda identificar. Pudiéramos entrar ahí, a ese punto. ¿Cuáles son ustedes los economistas hablamos mucho de esto, de indicadores, porque si no tenemos cómo medir las cosas, es más difícil inclusive buscar soluciones para estas. ¿Cuáles serían dichos indicadores? O sea, ¿cómo yo detecto a un cristiano de la secreta? Mira, yo quiero decir o autodetectar, o sea, uno mismo darse cuenta también. Yo quiero entrar primero en una... ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué se llega a ser cristiano de la secreta, como que dice? O tener una doble vida. Sí. En mi opinión, lo voy a emitir como mi opinión. El hombre ha sido engañado por el demonio de una forma muy sutil. ¿Por qué? Porque todo empieza desde hace muchísimo tiempo, digamos que tal vez desde el siglo antepasado o algo así, cuando empiezan a entrar ciertas filosofías que desconectan al hombre de la religión. ¿Por qué? Porque entra Karl Marx con ciertas filosofías de las estructuras que están mal, no sé cuánto. Luego vienen muchos otros, viene Freud, que dice que Dios es una idealización que el hombre se hace del padre que nunca tuvo. Y luego viene Nietzsche, que dice Dios ha muerto. Dios ha muerto, sí. ¿Entiendes? Entonces todo eso va construyendo en el hombre una forma de pensar de que Dios no existe, de que la técnica y lo que nosotros vemos, o sea, lo que tú puedes sentir y ver y palpar, es lo que es real. Tú sabías que con lo que tú estás diciendo, hay algo que el cristiano que vive una doble vida entra en un cinismo grande. Un cinismo grande que tiene palabra, tiene esto, pero se vuelve en el pecado. O sea, vive una doble vida, una incoherencia total, porque eso es lo más incómodo que puede tener un cristiano. Profesar algo y no vivirlo. Eso es algo muy incómodo. O sea, eso es una incoherencia. Estoy de acuerdo contigo, pero es tan difícil. Es tan difícil, exacto. Siempre he dicho que una de las cosas más difíciles de ser cristiano es que el cristianismo nos exige parecernos a Cristo. Y hay una lectura que a mí, para darte paso, Alberto, que a mí me fascina, que la tengo acá para compartirla con todos ustedes, de 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 6. A mí me fascina esta enseñanza porque es parte de lo que yo aspiro a llegar a ser en algún momento. No he llegado ahí. Cito: la señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Quien dice que lo conoce y no cumple sus mandamientos miente y no es sincero. Pero quien cumple su palabra, ese ama perfectamente a Dios. En eso conocemos que estamos con Él. Quien dice que permanece con Él, ha de vivir como Él vivió. Esa lectura a mí me fascina porque el Señor me habla de manera tan clara de qué es ser cristiano. Es vivir como Él vivió. Y qué difícil es. En nuestras propias fuerzas no podemos. No podemos. Solo apoyándonos en Él. Y por eso yo lo digo, el tema de Cristiano de la Secreta a mí me fascina tanto. Porque yo considero que yo, no puedo hablar por nadie más, hasta cierto punto soy un cristiano de la secreta. Porque no cumplo con esto. No cumplo. Porque intento aparentar al mundo una imagen de bondad que no la tengo. Porque aún ante estas cámaras, yo estoy tratando de mandarte un mensaje de algo que yo no soy. Es un asunto que viene, yo creo, desde... mira, el enemigo de Dios nos pudo engañar tan fácil desde los orígenes porque es que nos conoce. Porque el pecado que Él nos inoculó es el mismo pecado con el que Él en principio falló. La soberbia de creerse que podemos ser igual a Dios. Tú sabías es un asunto que lo que está diciendo Ernesto es muy, muy importante. Esa lectura es una belleza. Pero hay algo que yo quiero decir, que es una frase de San Juan de la Cruz, que dice: en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Eso significa que si el culme del cristiano es amar, y el que ama obedece.
Si tú amas, algo de amar es obedecer. Y hermano, si tú estás en una doble vida, está bien que le busquemos una situación, pero vamos a buscar una solución. Si tú sabes que tú estás en una doble vida, reconoce que tú estás en una doble vida, ve a un sacerdote, ve al acto penitencial. Pero esas son las soluciones. Las soluciones. No, Definan doble vida. claro, vamos a llegar ahí. Vamos. Exacto. Todavía estamos, sí, no, porque, y gracias, Jessica. Tú sabes que Jessica es como la doble voz. La doble voz. Sí, a mí me gusta Sí, esa mecánica. Y yo sé que Alberto iba a intervenir, porque retomando la parte en que yo iba, estamos identificando al cristiano de la secreta. Yo planteo un punto en donde yo mismo me siento un cristiano de la secreta. Y lo hago con total sinceridad, porque no llego hasta este punto. Aquí seguimos en la definición, Alberto. ¿Es cristiano de la secreta aquel que tiene conciencia de que aún no es cristiano? ¿O es otra cosa? Pensando en eso que tú dices, cristiano de la secreta es alguien que está consciente de que lleva una doble vida. Porque tú puedes ser cristiano o querer estar en la iglesia, ir a misa y todo eso, muy bien, pero tal vez tú no estás consciente todavía de que estás pecando de alguna u otra forma. Porque hay mucha gente que va a la iglesia y va a misa y cree que porque no roba y no mata, no es malo. No, claro. ¿Tú entiendes? Claro, pero eso es así. ser cristiano de la secreta lleva una conciencia de que tú, teniendo una palabra, conociendo lo que Dios te pide, conociendo lo que dice esa palabra que tú acabas de leer, por ejemplo, quien sigue mis mandamientos, Cumple. conociendo eso, si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces sí tienes una doble vida. Entonces, tú sabes que yo creí, Alberto, que tú te ibas a ir más al principio, o sea, más a los orígenes. Por eso yo mencioné el tema de cómo nos engañó el enemigo de Dios. Sí, realmente todo tiene un origen ahí, en el Génesis. Cuando el demonio nos engaña de una manera muy sutil, cuando tiene un diálogo con Eva, cuando tiene un diálogo con el hombre, porque el demonio hace ver al hombre que Dios no te quiere, limitándote, creyendo que estás limitado. ¿Por qué? Porque le dice, tú no puedes comer de todos los árboles porque te ha prohibido comer del árbol que está en el centro del jardín. Y ya ahí le siembra una pequeña duda. Pero la mujer, Eva, en este caso, dice, no es eso. Podemos comer de todos, pero no podemos comer del centro. Entonces ahí el demonio aprovecha y mete la mentira grande, la que hace de verdad que rompamos con Dios, la que nos lleva a una doble vida realmente, que dice, es que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serían como él. Y al final, la doble vida del cristiano nos lleva a esto, a creernos dioses, a creernos que podemos hacer las cosas que Dios hace. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de la técnica y de todo lo que, ya me voy un poquito a lo actual, o sea, brinqué miles de años, pero a través de la técnica y de todo lo que nosotros podemos hacer el día de hoy, por ejemplo, podemos crear seres humanos, si queremos, a través de la clonación, la fertilización in vitro, todo ese tipo de cosas. El hombre se siente Dios. ¿Por qué? Porque puede comunicarse con alguien que está en Dubái, qué sé yo, lejísimo, puede llegar a la luna, que son cosas interesantísimas y son muy buenas para la ciencia, eso está excelente. Pero el hombre poco a poco se va creyendo, digamos, la gran cosa. Y realmente eso nos lleva a pensar que podemos ser dioses y podemos tener un control de nuestra vida. Y a través de tener este control, lo que no vemos es que estamos siendo engañados y creemos que podemos estar con Dios y con el diablo, yendo a la iglesia y estar viendo pornografía como... ¿Tú sabías que personas que viven en la lujuria, que viven en eso, en la sexualidad, sí, en la carne... Viendo esos videos explícitos. Viendo esos videos explícitos, exacto. Y viven una doble vida. Entonces, yo lo que quiero saber... ¿Cómo podemos solucionar esa persona que vive una doble vida? ¿Cuáles son las soluciones gratas de una persona que viva una doble vida, que pueda ser santo, que pueda llegar a la santidad? O sea, vivir una vida en coherencia. ¿Qué ustedes dicen? Ahí viene el tema, porque es la parte que hablamos del remedio amparado en Cristo. Pero el asunto, y déjame terminar con el tema de la doble vida, es que también las consecuencias que genera. Por ejemplo, para nuestras familias. Nosotros como hombres casados, que tenemos nuestras esposas, que tenemos que darles un ejemplo a nuestros hijos, pero por detrás rompiendo con el mundo y haciendo y deshaciendo. ¿Hasta qué punto eso es sostenible para un cristiano? Porque ese es otro tema.
y Alberto me lo aclaraba ahorita en la conversación, ok, yo para ser cristiano de la secreta, de doble vida, etcétera, yo tengo conciencia de qué es ser cristiano. Es lo primero, tengo cierto nivel de conciencia y quiero aparentar ciertas cosas ante los demás. Pero ¿hasta qué punto yo lo puedo soportar? No solo que le estoy fallando a Dios, y eso tendrá más adelante sus consecuencias, sino también ante mi familia y ante quien me rodea, que puede ver en un momento mi hipocresía. Eso se entra en el cinismo, y no nada más eso. Hay algo que se pide al Espíritu Santo, que es dolor de pecado. O sea, cuando tú pecas, que tú entres en la muerte ontológica, tú sientes dolor de tu pecado. O sea, la muerte de tu propio ser. De tu propio ser. O sea, una muerte en sí mismo. Exacto, una muerte grandísima que tú entras. El Espíritu Santo se entristece. Entonces llega un punto que cuando tú vives una doble vida tan grande, tú entras en un cinismo tan grande, que tú entras en el infierno de no ser. Algo grande, un infierno totalmente, una oscuridad totalmente. De vivir y sabiendo, teniendo la palabra y entra un cinismo que eso es algo... Y les hago una pregunta. Sé que Alberto vas a decir algo, pero brevemente. Si yo veo un hermano de la parroquia, de la comunidad, que yo creo, yo convirtiéndome en juez, que ese hermano tiene una doble vida, está bien que yo le diga, hermano, pero... Claro, hay una lectura de eso. Esto nos llama a la corrección. Claro, hay una lectura que dice, si un hermano tuyo está mal, tú lo corriges. Si no, llama a 1 o 2. Si no hace caso, llama a la comunidad. Si no hace caso, considéralo pagano. O sea, ¿por qué? Porque está mal. Pero yo siento que estamos hablando mucho de lo malo, pero yo quiero hablar de las soluciones. De las soluciones que podemos tener a un hermano que tenga una doble vida. Yo me estoy yendo mucho como por lo morboso. Claro, exacto. Entonces, quiero insistir. Entonces, ¿cuáles son las soluciones, hermano? Las soluciones son... Ahí están los sacramentos. Primero, buscarte un sacerdote que no sea moralista, que sepa que tú entiendes que si tú estás en... ¿Cómo yo sé que un sacerdote es moralista? No, claro, mira porque... lo que pasa, déjame explicarte algo. Eso está complicado. Hay que entender un poco, porque ya yo le he tratado de ir explicando, cómo el hombre llega a esta situación. El hombre, al sentirse engañado, busca la felicidad en otras cosas. Sí. Entonces, al buscar la felicidad en otras cosas, que creyéndose Dios y teniendo esta doble vida, yendo a la iglesia, pensando que está haciendo la cosa, porque en el fondo el hombre está creado para amarlo, eso lo decíamos en otro capítulo, y está creado por amor. Y al tener esto en el fondo de su corazón, o sea, al tener esto intrínseco, trata de ser feliz. Entonces, al tratar de ser feliz, busca la felicidad en las cosas del mundo, donde se cree feliz, y luego entra pues, buscando también la felicidad, creyendo que lo está haciendo bien con Dios. Entonces, al llevar esta doble vida, cuando se ubica en esta doble vida, que no sabe qué hacer, está desubicado. ¿Por qué? Porque ha tenido una catequesis del mundo, vamos a decirle así, una catequesis, o sea, que el mundo lo ha educado de una forma de que si tú no robas y no matas, ya tú no estás haciendo nada malo, ya después de ahí en adelante tú puedes hacer lo que tú quieras. Cuando vive con este engaño y se encuentra de frente con la palabra, por ejemplo, que lo denuncia, que le dice, las cosas no son así, el hombre choca con esta realidad. Entonces, ahí entra lo que tú comentabas ahorita, que es que el hombre piensa que lo tiene que hacer en su esfuerzo. ¿Por qué? Porque sí. tú vas a la iglesia y tú oyes que Cristo, Cristo lo que hace es que le pone la vara más alta a los judíos cuando te evangelizando, porque él dice, habéis oído que tú le puedes poner acta de divorcio a tu mujer, dice la palabra, pero no, yo te digo a ti, que si tú miras a una mujer con deseo, ya tú estás cometiendo adulterio. Eso está complicando la vida a la gente. Sí. Esa es una manera de decirlo. Lo puso más difícil el asunto. Le puso la vara más alta para ser más... En la intención... Sed perfectos como vuestro Padre. Porque si tú oyes esto, tú crees, mira, ¿quién ha puesto esto es difícil? Entonces yo no puedo... Entonces eso te lleva a una doble vida. Te lleva a una que tú no lo entiendes, porque tú dices, concho, entonces ¿cómo yo voy a llegar a ser como Cristo? Y la verdad es que la solución está en creerse la palabra. En resumen, te lo voy a tirar así claramente. Está en creerse la palabra. Claro, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú estés ahí y escuches la palabra, que vayas a la iglesia, pero no con la intención de cumplir en tus fuerzas lo que se dice ahí.
Tú tienes que creerte que hay un Espíritu Santo que lleva todo esto. Que te ayuda. Que te lleva a entender que mirar a una mujer con deseo no está bien, pero eso tú no lo vas a lograr esforzándote tú. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente, por ejemplo, que no creen en Dios y que hacen y son que muy honestos. Y más buenos, y son gente que tú dices... Qué sé yo, te puedo decir, muchísimo político, muchísima gente que tú tal vez ves en el medio y tú dices... Que para los estándares del mundo uno puede decir que son gente decente. Y que en el fondo lo intentan ser. Yo tenía un jefe que yo recuerdo que el tipo es súper honesto, o sea, hace la cosa por la línea como es... él hacía todo perfectamente y era un tipo honesto y era un tipo muy simpático, muy buena gente, pero no creía en Dios, no creía en Dios. Nada de eso. Tú sabes, entonces, él no tenía una doble vida, él estaba claro en su Alberto, vida. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones concretas para una persona que esté viviendo una doble vida? O sea, bueno, la solución concreta? Mira, yo traje 3 soluciones. Dale. Lo primero, los sacramentos. Lo sacro viene de ser santo. El que quiere ser santo, vaya a los sacramentos. Ahí está la Eucaristía. El que come el cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna adentro. O sea, si tú vas a tu Eucaristía, te confiesas al acto penitencial, a la reconciliación y te hace uno con Cristo, Cristo te va a ayudar. Porque cada vez que tú confiesas tu pecado, el demonio pierde fuerza en tu vida. Pero hay que tener cuidado con eso, porque eso te puede llevar a a creerte que estando en la Eucaristía ya tú eres santo. No. Porque la iglesia entró en un tiempo también así muy difícil, en el que se llevaba una pastoral de sacramentalización. Exacto. En el que, porque tú te bautizabas, ya tú eras cristiano. No, exacto. Entonces, no. Hay que formarse. Hay que entrar, y de hecho la iglesia y el Papa Francisco... Ese sería otro tipo de legalismo también. Sí, es un legalismo full. Sí, pero de hecho, la iglesia tuvo un tiempo así también. Cuando estaba en la cruzada y eso, había que bautizarse obligado para que tú creyeras en sí. esto. Entonces, la idea de fue terrible. tener... Sí, era una época ahí muy había difícil. un dogma en donde asesinar a otro ser humano te hacía santo. Por el hecho de que ese otro ser humano tenía una creencia distinta a la tuya. Era en lo mismo en lo que estaba cayendo Pablo. En lo perseguido de los cristianos. Era por ahí que iba el asunto también. El hombre siempre ha tenido ese moralismo sembrado en su cabeza. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? Cristo ha venido a poner la ley del amor. Cristo ha venido a darle cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Exacto. En el sentido de que la ley se cumple con Jesucristo, pero se cumple en el amor al prójimo. Cuando tú amas al prójimo, ya tú cumples la ley. Como el Shema. ¿Por qué? Porque cuando yo te amo a ti, como Dios me ha amado a mí, ya yo dejo de hacerte daño, yo dejo de mirarte con desprecio o con querer, qué sé yo, inclusive a todo el mundo. O sea, cuando yo tengo el amor de Cristo en mí, mi vida cambia y ya no sale de mí querer pensar la forma con cinismo o tener una doble vida, pero eso hay que creérselo. Porque el problema es que nosotros vamos a la iglesia, y lo digo por mí, porque yo iba con esa creencia también, de que yo tenía que cumplir a rajatabla lo que se decía ahí. Y eso te lleva a una condena. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir condenado bajo la ley del yugo, como lo vivían los fariseos. Como los fariseos le ponían yugo a la gente que no podían cargar. El yugo que le ponían era la ley. La ley. Tú tenías que hacer esto así. Si no lo cumplías, ya tú no estabas en esto. Entonces, si nosotros vivimos bajo ese yugo, el mismo yugo de que... Porque los mandamientos son una guía. Pero eso no te lo va a cumplir tú en tu fuerza. Tú no vas a dejar de mirar a una mujer con deseo. Porque tú vas a bajar los ojos y te va a estar en ese esfuerzo. Si la chiquita está cerca, yo no miro. Digo lo mismo, no hay manera. Digo lo mismo de mi esposa, pero a lo que me refiero... Bueno, como yo no tengo esposa. Ah, buenísimo. Tú puedes mirar. yo no tengo esposa, no tengo novia. No tengo una búsqueda todavía. Pero cumplir esta ley es lo que hace... en nuestras fuerzas, es lo que hace que sea más difícil y nos lleva a esta doble vida. Entonces, tú decías, por ejemplo, ahí están los sacramentos, pero tal vez los sacramentos sí son importantes y son necesarios, pero hay que comprender por qué están ahí. Pero es bueno que la persona se forme también, pero hay personas que tienen doble vida. Eso se necesita una pastoral de evangelización. De iniciación cristiana. Sí, o sea, que la iglesia salga. Por eso el Papa Francisco dice muchas veces, hay que salir a evangelizar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver que el otro se ama en el amor de Cristo, en el amor que Cristo nos ha enseñado. La gente debe ver esto para poder entender y no tener una doble vida, porque yo te digo, te lo aseguro, cuando tú entiendes
cómo Cristo te ama, porque tú te conoces a ti, en lo que tú eres malo, en lo que tú eres capaz de hacer. Cuando tú ves que Cristo te ama ahí, esa doble vida se va al tiro, de una vez. Ese es el tema, Alberto y Carlos, amigos que nos ven. Y a ver si lo aterrizo un poquito más a mi propia experiencia. Yo decía anteriormente que yo mismo me he sentido cristiano de la secreta, porque teniendo cierto nivel de conciencia, hay que ver también qué entiendo yo como conciencia de una realidad en donde yo soy un bebé, pero bien, cada quien en su propia opinión siente que conoce cosas, y eso, excelente. ¿Qué yo hago? Yo recurro a dos elementos. Primero, mi confianza en el perdón de Dios, en que Dios me perdona, porque me ama de una forma inconmensurable y que yo ni siquiera puedo empezar a entender. Entonces, teniendo fe en ese perdón, yo le oro al Señor, yo le pido perdón al Señor por el pecado que yo sé que estoy cometiendo y que muchas veces yo vuelvo y caigo, porque soy lamentablemente recurrente en algunos asuntos, y vuelvo y recurro a esa oración y a ese perdón. Es en esa base en donde yo personalmente creo que podemos empezar a encontrar una especie de solución. Porque, por ejemplo, los sacramentos que dice Carlito, el sacramento de la penitencia, ir a la confesión, ¿verdad? Para que sea un poquito más claro. Óyeme, cuando yo me siento arrepentido, sinceramente, de mi hipocresía y recurro a ese sacramento, yo siento que me quito una carga enorme. Sí, claro. Y la asume mi Señor Jesucristo. Y yo creo que ahí, uniéndolo del sacramento con el hecho cierto de entender el amor y el perdón de Dios y recurrir a Él mediante la oración, yo creo que ahí podemos empezar, bueno, digo en mi experiencia, un camino para salir de esto tan difícil. Tú sabías como la doble vida del cristiano. Qué bueno hacer la oración, loco. La oración, mano. Sí, La oración, tú entras en una comunión. O sea, cuando yo oro y digo, Dios mío, ayúdame por esto. Y no es por ser santurrión ni sonar santo, porque no lo soy. Pero tú eres padrecita. No, pero para un día. Yo creo que pero cuando uno ora, de relajo. Cuando uno ora, uno entra en esta comunión con Dios y Dios te escucha. Y tú entras en esta intimidad, porque no es lo mismo rezar que orar. Cuando tú oras, tú entras en una intimidad completa con el Señor. Y el Señor te escucha. Es comunicarte con Él. Exacto. Y te escucha. Te dice, oye, soy un hombre pobre, ayúdame. Yo tengo un pecado concreto, ayúdame. Tengo una doble vida, ayúdame, Señor. Y el Señor manda su Espíritu y te va a ayudar. Pero primero tienes que reconocer que estás mal. ¿Tú sabes qué pasa? Vamos a ver la voz de la sabiduría. Cuando tú veas que tú pecas, tú lo decías ahorita, tú te confiesas de lo mismo, vuelves a hacer lo mismo. Sí, es terrible. Cuando tú veas que tú haces eso por años y Dios te sigue dando, mira que me engrifo porque me ha pasado, que tú ves que Dios te ama igualito. Yeah. Tal y como tú eres. Y que tú vuelves y pecas. Vuelve y peca. Vuelve y hace lo mismo. Y Dios te sigue dando lo mismo. El mismo amor. Te sigue dando tu comunidad. Porque, por ejemplo, en la experiencia de nosotros, tenemos una comunidad de hermanos. Gracias a Dios. Que nos ayudan en la verdad. Y nos ayudan y nos escrutan, nos dicen, oye, tú estás mal por esto, por esto y por esto. Nos dicen la verdad. La verdad. Ustedes tienen más experiencia. Todavía nosotros no. Yo no he llegado ahí. Pero cuando tú veas que tú eres malo y que Dios sigue siendo bueno, porque lo dice, creo que lo dice en una lectura, aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Cuando tú experimentes eso, ahí tú vas a entender. Ahí tú vas a entender y te va a entrar un dolor porque tú vas a decir, yo he sido malo todo este tiempo y Dios aún así me sigue dando. Te sigue amando. Lo digo en mi experiencia porque yo he hecho y deshecho en mi vida muchísimo. No voy a entrar en detalle porque no son necesarios, pero a pesar de todo, yo tengo una familia. Tengo 3 niños. Esposa, 3 niños. Tengo una esposa maravillosa. Tengo 3 niños que son súper traviesos. Una comunidad que te ama, como tal y como tú eres. Que ha dado no solamente que me ama, es que ha dado la vida por ti. O sea, se ha entregado. Como yo. Me ha puesto ahí en la verdad. Cuando yo veo ese amor, porque al principio es difícil, cuando te corrigen es difícil,
Porque cuando tu papá y tu mamá te corregían o te dicen, eso no va así, tú te sentías mal. En la adolescencia uno lo experimentó muchísimo. Y eso pasa con los hermanos de comunidad también. Que tú te corrigen y tú entras en un resabio, qué sé yo. Pero después, cuando tú te enfrías, que tú ves que Dios es fiel, porque te ha corregido en la verdad, y a través de esa verdad tú has descubierto que tú eres amado. ¿Por qué? Porque ese amor te lleva a hacer las cosas bien. Una pregunta, una persona que viva... No vas a entender. No, tú no vas a dejar de ser cristiano de la secreta, como dicen, pero tú vas a entender que hay que hacerlo, que hay que dejar esa doble vida. Y ahí entra Dios. Y ahí tú estás dejando que el Espíritu Santo entre y actúe por ti. Porque es lo que decía al principio, el hombre tiene una catequesis del mundo desde hace mucho tiempo, siglos. Hay una escena muy interesante, que es muy chula, del Padrino, la parte número 3. Bárbaro. Que es que él va ya harto de la vida, de todo lo que ha hecho, de que ha mandado a matar, de que ha hecho esto por arriba, por acá, tenía todo el poder del mundo. Ya había conseguido ser reconocido por la iglesia, inclusive, me acuerdo en la película. Él va donde un obispo y dice, oye, ya yo no aguanto esto. Yo he mandado a matar a mi hermano, he matado a pila de gente. ¿Y sabes lo que hace el obispo? Están sentados ahí en una fuente y coge una piedra y es así. Está dentro de una fuente la piedra y la saca y la rompe. ¡Pa! Y dice, mira lo que pasa con el hombre. La cristiandad ha rondado en el mundo durante 2000 años y solamente ha mojado la piedra por fuera. No, por dentro. Está seca. Está muerta. Y eso pasa con nosotros. Que nosotros vemos, y eso es la doble vida. Hemos visto a Dios por fuera, porque como dije ahorita, pensamos que sin hacerle daño al otro y sin robar, ya somos buenos, ya somos santos, pero mentira. Hay muchas cosas que luego, con el tiempo, claro, lo que pasa es que si tú entras a la iglesia y quieres estar en la iglesia, tú tienes que ir conociendo lo que es, o sea, tienes que conocer la verdad y asumirla. Porque yo, por ejemplo, si estoy en mi matrimonio, que con su alta y su baja he estado ahí, pero ya yo he asumido una posición en la que mi matrimonio es lo más serio que yo tengo en mi vida. A simple vista, porque lo más fuerte que yo tengo es Dios. Al yo asumir eso, ya la vida cambia. Y así yo puedo ver que Dios es un padre, como decía Freud, que uno es el padre que uno se idealiza, pero mentira. Dios es un padre para mí que provee, que me da todo, que me ha dado todo lo que yo tengo, todo el amor del mundo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso te decía, el tema de ponerle nuestra carga a Él. Exacto. Porque es que es lo que para eso Él está. Tú has mencionado, claro, tú has mencionado algo que me recuerda otra película interesante que les recomiendo, Aroma de Mujer, Scent of a Woman. Ah, buenísima. De Al Pacino también. El mismo Al Pacino también. Sí. En donde en un discurso Al Pacino dice, yo siempre he sabido cuál era el camino correcto. Yo siempre lo he sabido, pero era demasiado duro seguirlo. Sí. Y eso es lo que a veces puede... Es el discurso final. Eso sí, el discurso impresionante que da en la universidad. Entonces, eso es lo que a veces pudiera pasar con el cristianismo. Los que estamos acá en este camino sabemos o tenemos una idea de cuáles son los pasos que debemos dar. Pero son duros dar. O sea, uno lo siente fuerte, sí, y es que lo es. En tus propias fuerzas, no es que sea fuerte, es que es imposible. Bueno, yo te voy a decir... Hay que ponerle la carga a Cristo. Yo te voy a responder con una lectura. Y la oración es fundamental en ese camino. El que no se niegue a sí mismo, no es discípulo mío. El que no se niega a sí mismo, no es digno de mí, dice la palabra. Por eso esta lucha es de todos los días, la conversión es de todos los días, loco. Sí, eso es. ¿La conversión nunca termina? No, eso es todos los días. Eso es, te caíste, te levantaste. Te caíste, te levantaste. Ofendiste, perdona. Hiciste esto. O sea, todo eso es de todos los días. Yo recuerdo que yo me confesaba con un sacerdote que me decía eso. Yo le decía, padre, ¿y cuándo es que yo voy a...? Cuando te mueras, loco. Uno me dijo, hasta el último momento. Y dice mi catequista que este ser rabioso y rebelde que uno tiene se va a morir 3 horas después de que tú te mueras. O sea, es tan fuerte la soberbia. Eso no es así. Ahí vamos a caer, vamos a tropezar, pero tenemos al mejor abogado, al más grande de nuestro lado, nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, hombre. Yo sé que muchos que nos están viendo también tienen sus cositas como las tenemos nosotros, pero recurriendo a Él, todo, absolutamente todo es posible. Gracias, amigos y amigas. La verdad que se fue largo. Algunos de ustedes, tú sabes que me encontré una persona que me dijo, hey, vi tu nuevo canal
Y yo pensé que estaba hablando de Ernesto Jiménez el Gurú. Y le digo, ajá, ¿y qué te pareció lo que hablé sobre Trump? No, el que tú estás con los otros 2 hermanos. Ya viste entre hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Qué bonito. Gracias por el apoyo. Les insisto, compartan este contenido. Respáldennos siguiéndonos, dándole a la campanita, porque estamos intentando hacer en un mundo que nos está lanzando todas las piedras del mundo. Ustedes no se imaginan lo difícil que el mundo se le está poniendo a los que amamos al Señor Jesucristo. Así que ayuden un poquito ahí, mandando este contenido de calidad a sus amigos y a sus familiares. Muchísimas gracias. Yo sé que se quedaron muchas cosas. Escríbanos en los comentarios qué ustedes piensan, cuál es su propia experiencia, sus propias vivencias. Dennos sugerencias para mejorar. De eso se trata también ser cristiano, entender que no somos perfectos. Y recuerden que el mandamiento que se manda es amar. Ama hasta que te duele. Y si te duele, es buena señal. Madre Teresa de Calcuta. Que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias.